Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte. Hola amigos, es un placer nuevamente estar con ustedes. Este es el podcast Genética sin miedo. Y hoy platicaremos de un tema también muy importante para el conocimiento de lo que es un genetista. Seguramente alguna vez han escuchado esta palabra, pero la pregunta es, bueno, ¿realmente qué hace un médico genetista? Y seguramente también habrá cosas que no hacemos los genetistas. Para platicar sobre este tema tengo el honor y el gusto de compartir el escenario con la famosísima doctora Grecia Olivera. Hola doctor, un gusto estar nuevamente aquí, un gusto estar con ustedes en este podcast y por supuesto, hoy justo vamos a hablar sobre qué hace un genetista y qué no hace un genetista, para que tengamos muy puntual que cuándo debemos acudir, por supuesto, con esta figura y también hasta dónde podemos llegar, ¿no? Justamente hablar de estas limitantes que también tenemos como médicos especialistas en genética. Entonces, doctor, pues me gustaría justamente que empezáramos a hablar de qué hace un médico genetista. ¿Qué es lo primero que hace un médico genetista? Claro que sí. Antes me gustaría invitar a todos nuestros amigos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a través de YouTube y Spotify, donde compartimos con muchísimo gusto este podcast. Bueno, un genetista, primero que nada, es importante aclarar que en países como el nuestro es un médico. Es un médico que es especialista en enfermedades que tienen un origen en el DNA o cambios en el DNA o en cualquiera de los estuches que guardan esta información dentro de nuestras células. Clásicamente se ha referido a esta especialidad como la que ve enfermedades raras. Y sí, es verdad. Sin embargo, también las enfermedades genéticas pueden ser tan frecuentes como la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Entonces, nuestro ámbito de estudio es muy amplio. Muy amplio. ¿No crees, doctora? Sí, exactamente. Justamente quería enfatizar un poquito en este punto, porque a veces hay otros médicos especialistas, ¿no? Que incluso dicen, no, es que no existe un especialista que hable de las enfermedades raras, ¿no? No hay un especialista en enfermedades raras. Y esto no es cierto, ¿no? Sí hay un médico especialista en enfermedades raras y somos los genetistas, ¿no? Somos los genetistas. Pero es muy cierto, también enfermedades mucho más frecuentes, como incluso personas que tienen grasas altas en sangre y que a veces ni los tratamientos les hacen nada, tienen que ver con algo genético y ahí estamos nosotros, ¿no? En esta parte que también es más frecuente, el cáncer, la diabetes también, la hipertensión, porque si se dan cuenta no hay un solo paciente enfermo en casa, ¿no? A veces tenemos mi abuelita, mi tía, mi primo, todos con diabetes o con hipertensión. Son familias completas y eso nos está hablando de que se hereda, por lo tanto es genético y por lo tanto tiene que ver con nosotros. Claro, por supuesto. Entonces, somos médicos que nos dedicamos al análisis clínico de enfermedades. Por supuesto que nos apoyamos en herramientas tan novedosas y sofisticadas como son los microarreglos, el exoma, el genoma, pero no podemos dejar de lado la clínica. Vemos a enfermedades que afectan a diferentes grupos de edad. Por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños desde el nacimiento con múltiples malformaciones, bebés con hipotonía o con algunas entidades muy fácilmente reconocibles, como es el síndrome de Down. ¿O no, doctora? Sí, todas las que tienen que ver con, por ejemplo, alteraciones en la forma, ¿no? Que faltan dedos, dedos de más, problemas de corazón, problemas de cerebro, autismo, también tienen que ver con nosotros. Que sobre Niños todo, sí. con retraso en el desarrollo psicomotor, sin una causa frecuente. Nos corresponde también analizar el motivo. Niños que convulsionan, niños que tienen enfermedades renales, metabólicas, problemas para escuchar, problemas para ver. Sí, en edad pediátrica justo es como que lo más frecuente, ¿no? Como que está muy establecido que el genetista es pediatra, digámoslo así, porque la mayoría de las enfermedades raras y de origen genético
se manifiestan en la edad pediátrica, es muy cierto. Pero no solo las enfermedades pediátricas ve el genetista, también hay enfermedades muy particulares del adulto, como por ejemplo las ataxias. ¿Qué quiere decir? Son personas que toda la vida iban bien, hasta que de repente en algún momento de su vida empiezan a caminar chuequito, ¿no? O sea, decimos como que se van así como borrachitos, como que pierden el equilibrio, se les empiezan a olvidar las cosas, empiezan a tener problemas de lenguaje, empiezan a tener pues problemas en su vida diaria, ¿no? Incluso en el trabajo, que de repente ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes, ¿no? Ahora ya lo hacen con mucha dificultad, el atender órdenes. ¿Y qué pasó? ¿No? Y entonces es cuando volteamos a ver con estudios específicos, como vimos en el podcast previo, que tienen una afectación genética. Entonces, también en el adulto hay enfermedades, y este es solo un ejemplo, ¿no? Pero hay enfermedades también en los adultos que son de origen genético y que también tienen que ser vistas por un médico especialista en genética. Entonces, también el genetista ve Hay adultos. muchas enfermedades del adulto que nos corresponden y también el cáncer es una de ellas. Hay muchísimos casos de cáncer de mama en nuestra población, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer hepático que requieren la evaluación no de solo de un oncólogo o de un cirujano, sino también de un médico que les explique la razón, el por qué, qué medidas hay que tomar para prevenir, anticiparse y sobre todo, pues si se va a repetir o no en la familia, ¿no? El cáncer, pero también otras más frecuentes, diabetes, hipertensión, esquizofrenia, problemas inmunológicos y pues diversos neurológicos que afectan a la etapa adulta, ¿verdad? Y hablando de adultos, también hay otro grupo que tiene que ver, por supuesto, con las mujeres. Y hablamos de las mujeres en edad reproductiva, ya sea también mujeres con problemas de infertilidad, quiere decir que no pueden tener bebés. Ya ahondaremos un poquito más en este tema en otro podcast, pero que tienen esta dificultad, ¿no? Que no pueden tener bebés o que ya tuvieron un bebé y para el siguiente embarazo ya no pueden conseguirlo. Mujeres también que tienen pérdidas gestacionales, ¿no? O sea, que sí se logran embarazar, pero no se desarrolla un bebé bien, que llegue a término. Y también mamás, ¿no? Que tienen embarazos con problemas, ¿no? O sea, que el bebito viene con alguna deformidad, con alguna malformación o algún problema en específico. Ahí también estamos nosotros. Ahí también nosotros indicamos estudios específicos. También damos un seguimiento muy particular a este grupo, ¿no? También mujeres en edad reproductiva con estos problemas. Entonces, también ahí. En medicina no hay un solo médico que haga todo. Es importante aclarar que cada paciente requiere una atención multidisciplinaria, sobre todo si estamos hablando de enfermedades complejas, enfermedades raras. No solamente va a ser uno el que eh, sea especializado solamente en la atención. En este caso, el genetista participa importantemente en el diagnóstico de certeza muchas veces y también en establecer un plan de cuidado que va a abarcar diferentes etapas de vida del paciente, incluyendo la reproductiva y pues también las repercusiones que podrá haber en el resto de su familia, ¿no? En varias generaciones a veces, ¿no? Esto pues es lo que nos compete al hacer un diagnóstico en algún niño, en algún adulto, en etapa prenatal o incluso buscando el problema reproductivo, ¿no? Que pueda llegar a tener una pareja. Dentro de nuestras facultades o dentro de nuestra experiencia como especialistas, existe un episodio o un momento muy importante al terminar nuestro o al concretar nuestro diagnóstico, que es el asesoramiento genético. ¿Qué nos puedes platicar, doctora Grecia? ¿Qué es el asesoramiento genético y qué es lo que nos caracteriza especialmente a nosotros? Sí, estamos hablando de nuestro país, ¿no? Porque obviamente sabemos que el asesoramiento genético en otros países, sobre todo en Estados Unidos, no lo dan los médicos, ¿no? Sino lo dan otro tipo de figuras, pero bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, otro país con otro tipo de sistema de salud. En nuestro país es muy importante, la única figura que puede proporcionar el asesoramiento genético, reconocido obviamente por las diferentes instancias legales, es el médico especialista en genética.
Entonces, este es un proceso, ¿no? ¿Qué es el asesoramiento? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué solo lo puede dar esta figura? Porque es un proceso que incluye parte psicoemocional. No nada más es decir al paciente, mire, usted tiene una variante, es portador de un probable síndrome de cáncer y a lo mejor le da cáncer y se muere, ¿no? Y ya, ¿no? Y el paciente, pues pobre, ¿no? No, no se trata de dar una noticia y ya, ¿no? Decir, sabe que usted tiene una ataxia y pues se acabó, ¿no? No, el proceso que involucra el asesoramiento es primero saber cuándo le vamos a decir al paciente que tiene esa enfermedad. Si es una enfermedad letal, si es una enfermedad con tratamiento, cómo es el pronóstico. Todo eso nosotros lo tenemos antes que contextualizar, ver cómo está el paciente, cómo está su entorno, su familia y saber, este es el momento en el que yo puedo decirle, tiene esto, vamos a hacer esto, este es el plan. Y a veces no lo decimos en una sola vez, ¿no? O sea, a lo mejor la primera vez le doy la noticia, me espero que inicie el proceso del duelo, ya llega un momento en el que ya lo procesó, ok, ahora vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Ahora sí vamos a tomar el plan, etcétera, pronóstico. Es todo que involucra a veces muchas sesiones, ¿no? No solo una, y que tenemos que ver siempre esta parte psicoemocional del paciente, ¿no? Sí, el asesoramiento genético eh, es el momento cumbre de nuestro análisis médico. Y muchos médicos que no están relacionados con el contexto denostan mucho esta situación, incluso la llegan a comparar solo con la información de un resultado, positivo o negativo respecto a algún estudio que se haya empleado. Sin embargo, eh, esto está muy lejos de la realidad. El asesoramiento genético es algo realmente muy complejo, porque estamos hablando de seres humanos, a quien se les está dando una noticia que probablemente no esperan. A nadie nos gustaría que nos dijeran que estamos condenados a una enfermedad genética que afectará nuestra vida permanentemente y que no hay quizá un remedio, como lo pudiera ser para un dolor de cabeza. Entonces requiere un adiestramiento especial, requiere una formación especial, identificar la etapa del duelo en la que está el paciente para poder informarle no solamente la parte técnica, ¿no? El resultado biológico, como algunos otros colegas lo mencionan. No, el asesoramiento genético implica hablar no solo de la causa biológica, sino también de las repercusiones a largo plazo, ¿no? El manejo disponible. Y no, hoy existen tratamientos novedosos, nuevos, ¿no? Que intentan ya cambiar el rumbo de una enfermedad genética, pero a veces tienen efectos secundarios o a veces no están bien estudiados estos nuevos tratamientos y que es necesario informar a detalle en una sesión de asesoría. Y es una de las funciones que nosotros sí hacemos como médicos genetistas, ¿no? Entonces, también este proceso tan complejo como acabas de mencionar, sí lo hacemos nosotros, ¿no? Y es algo prácticamente casi exclusivo, digámoslo así, hasta el día de hoy, y esperemos que así siga, del médico especialista en genética. Y también justo llevar este proceso, sí es algo que hacemos, pero no es lo único que requiere un paciente con una enfermedad de origen genético, ¿no? También requerirá el apoyo multidisciplinario. Entonces, siempre trabajamos en equipo. Lo mencionaste previamente, quiero ahondar un poquito más, pero justamente siempre hay que trabajar en equipo, la colaboración. Trabajamos con endocrinos, con ginecólogos, con oncólogos, con pediatras. Trabajamos con muchos médicos, dependiendo cuál sea la enfermedad que tenga nuestro paciente, lo que requiera. Incluso también como personal no médico. También trabajamos con psicólogos, también con trabajadoras sociales, también con fisioterapeutas, con muchos otros especialistas también que pertenecen a ese círculo de nuestro paciente y que también tienen una repercusión importante en su vida, ¿no? Entonces, la colaboración también es algo que sí hace el médico genetista siempre. Sí, y como expertos en enfermedades raras, en síndromes polimalformativos muy raros o especiales, también estamos obligados a establecer
un plan de manejo, de cuidado, ¿verdad? De seguimiento a los pacientes, porque esto no es algo que nos enseñen en la facultad, no es habitual o muy frecuente que nos enseñen cómo manejar las enfermedades raras, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros para poder ayudar a coordinar un equipo médico respecto al cuidado, a la vigilancia de estas condiciones que son muy raras y que a veces hay poco publicado en la literatura médica, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos los genetistas, para poder ayudar a acompañar también a la familia respecto a qué hacer con un bebé que tiene un diagnóstico de un síndrome, pues que muchas veces nadie conoce o pocos médicos conocen qué hacer con un niño con síndrome de Angelman, con síndrome de Bedwy-Wiedemann, con síndrome de Silver-Russell. Entonces, precisamente los genetistas ayudamos a las familias a enterarlos, pues, qué hacer, qué se puede hacer, si existe alguna asociación, alguna comunidad donde puedan informarse, tener contacto incluso con otros familiares, ¿no? Que les puedan compartir sus experiencias de vida y pues puedan mejorar de alguna forma su convivencia con esta situación. Y los médicos genetistas también hacemos la verdadera medicina de precisión. Somos, digamos, el médico experto en este tipo de medicina, porque la medicina de precisión está relacionada justamente a encontrar estos cambios en la información genética de un paciente que le permitan conocer si tiene un riesgo para tener una enfermedad a futuro, una enfermedad crónico-degenerativa, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, la hipertensión, demencia y otras más, ¿no? Entonces, la medicina preventiva verdadera está en identificar la genética de la persona. Y ahí entramos también nosotros, en poder hacer estos perfiles, de los cuales también nos faltó ahondar un poquito más, pero estos perfiles, digamos, metabólicos, ¿no? Relacionados justamente a las personas que pueden tener estos riesgos adicionales y además, por ejemplo, tener algún problema para metabolizar medicamentos, ¿no? Que a lo mejor Ujú. una persona que tenga cáncer y que le den una quimioterapia estándar y que resulte que no le esté funcionando, ¿no? Digamos, bueno, pero ¿por qué no le funciona si es lo que le damos a todos? Porque a lo mejor él tiene en su genoma, en su material genético, un cambio que hace que no se procese adecuadamente ese fármaco. Entonces requerirá otra dosis u otro medicamento. Y eso se identifica mediante un perfil genético, ¿no? Y también en esos perfiles farmacológicos, ¿no? Farmacogenéticos, entramos nosotros, medicina preventiva, medicina de precisión, también estamos ahí los médicos genetistas. Claro, totalmente de acuerdo. Esto ha cambiado muchísimo la forma de ver ahora la enfermedad y atenderla, ¿no? Desde que se completó la lectura del genoma humano, esto ha cambiado muchísimo. La medicina genómica ha llegado a cambiar, pues no solamente la forma de ver la medicina, sino también incluso los planes de estudio en las diferentes facultades, porque ahora ya están incluyendo más la importancia de contemplar, pues que los seres humanos somos diferentes y esto sustentado por los cambios genéticos que tenemos, ¿no? Entonces ahora es importante ver al paciente no como, eh, este, como algo general, como una enfermedad general, sino ahora individualizarla, ¿no? Esto es muy importante a partir de conocer también los genes. Y bueno, el genetista también participa en la asesoría de las parejas que quieren tener un bebé y que tienen miedo, ¿no? Por antecedentes de enfermedades hereditarias específicas o porque ya tuvieron un bebé con algún problema genético, porque no han podido embarazarse, por que tuvieron un bebito que falleció dentro del vientre de mamá, o etcétera, etcétera, ¿no? También nosotros participamos en el cuidado del embarazo y hasta el nacimiento, ¿verdad, doctora Grecia? Sí, y también otra de las funciones que a veces desconocemos o a veces pensamos que es la única, dependerá de la información que tengamos, que hace un médico genetista, es investigación.
También es una función muy importante que hacen los genetistas. Bueno, yo soy también investigadora y desde mi experiencia, ¿no? También veo pacientes, por supuesto, todo lo que hemos platicado previamente lo hago, pero también investigación. Cuando hay pacientes en los que con la metodología habitual no logramos identificar su diagnóstico, su causa de la enfermedad, e incluso poder proponer más adelante un modelo para un tratamiento específico. Eso solo se puede lograr mediante la investigación. Los avances en la ciencia son investigación y eso también importantemente participa el médico genetista en este proponer nuevos tratamientos a futuro. Creo que es algo que también a veces se nos olvida, pero es este trabajo dual que puede hacer un genetista, ver clínica y al mismo tiempo investigar más. Sí, en algunos otros contextos a veces al genetista solo se le atribuye la función investigadora, pero lo hacemos, por supuesto que sí, pero también somos médicos, somos clínicos y aparte de hacer diagnósticos en este sentido y de investigar, pues también sabemos enseñar porque también nos formamos como docentes con la habilidad de poder transmitir lo complejo que es la genética a futuros médicos, ¿verdad? Entonces también somos docentes, incluso también podemos llegar a participar en diferentes situaciones de gestión dentro de un hospital y que pues forma parte también de nuestras competencias, ¿no? Entonces un genetista tiene pues múltiples funciones como lo esperaríamos de cualquier especialista, ¿no? Pero obviamente nuestro campo siguen siendo estas condiciones que hemos platicado. Ahora, doctora Grecia, ¿qué no hacemos? ¿No? Hay muchos mitos y muchas situaciones no solamente en la población, sino incluso en los compañeros médicos. ¿Qué no hacemos los genetistas? ¿Cuáles son nuestras no funciones? Pues una relacionada justo a los estudios genéticos es que no vemos el futuro, ¿no? No somos adivinos, porque a veces también se nos da como que esta habilidad mágica, ¿no? De decir, no, pues si estás analizando mi material genético, pues dime si me va a dar o no la enfermedad, dime cómo me va a ir. Eso es imposible. Nosotros no podemos predecir el cuadro clínico de una enfermedad, ¿no? Incluso, porque se ha visto incluso que el mismo cambio en una familia se porta diferente, ¿no? A veces vemos un hermano más afectado que otro, mamá menos afectada que el hijo. Esto es una variabilidad que depende de cada persona y eso no lo podemos predecir. Entonces podemos dar un riesgo, podemos dar un estimado, hablar de un pronóstico, digamos un poquito general, pero así tan específico no podemos hacerlo, no podemos predecir el futuro y hasta ahorita no hay nada que pueda predecirlo. Claro. Y también los genetistas no nos dedicamos a buscar culpables, a regañar a los pacientes, ¿no? Muchas veces al consultorio me llega una pareja porque lo envía otro médico para que yo les llame la atención por haberse embarazado con el antecedente de haber tenido un bebé con síndrome de Down o con alguna otra situación. Esa no es nuestra función, no es señalar, juzgar o pues regañar a los pacientes, ¿no? Por supuesto que no es parte de lo que decidimos hacer en esta especialidad. Nosotros asesoramos a los pacientes, no les damos consejos, no participamos en sus decisiones. O sea, si la pareja decide tener o no un bebé, nosotros les asesoramos respecto a sus riesgos, a la existencia o disponibilidad de herramientas de detección oportuna. Sin embargo, no estamos para juzgar, ni señalar, ni regañar, ni prohibir, y mucho menos tomar decisiones que no nos corresponden. Es que te envío a la pareja para que los convenzas de que ya no tengan más hijos, porque como tuvieron un bebé con síndrome de Down, ahora te toca a ti, genetista, convencerlos para que se haga la vasectomía el varón o una salpingoclasia. Por supuesto que eso no lo hacemos los genetistas, eso no
no nos corresponde. Definitivamente no. No podemos tomar decisiones por los pacientes, pero sí es muy importante que enfaticemos que habrá situaciones, como por ejemplo personas de muy bajos recursos, con un nivel educativo muy bajo, que a veces sea muy difícil que comprendan todo esto, ¿no? Y a veces tomar decisiones para ellos puede ser muy confuso. Y ahí sí entramos nosotros también para ayudar a los pacientes. No es que le digamos exactamente qué hacer, pero sí guiarlos un poquito, orientarlos a lo que sea más conveniente para ellos, ¿no? Esto de la no directividad sabemos que ya desapareció hace mucho tiempo y que ahora depende mucho del contexto de los pacientes, ¿no? Entonces tampoco es dejarlos a la deriva. Si de, oye, ¿sabes qué? Pues tú puedes tener, o sea, viene un bebé mal en el embarazo y tú toma la decisión. O lo tienes o no lo tienes. Pobre mamá, ¿sobre qué? ¿Cómo va a tomar esa decisión si no sabe realmente qué es lo que va a pasar? Entonces ahí nosotros sí entramos también. Entonces tampoco es decir, no totalmente participamos en las decisiones. Yo creo que sí participamos, pero no es que le digamos exactamente qué hacer, Claro, ¿no? cada caso es especial, cada caso implica su complejidad y estoy de acuerdo contigo, siempre habrá que analizar cada uno de ellos, pero también es importante respetar siempre los preceptos bioéticos, ¿no? Respeto a la autonomía, a la confidencialidad, a no buscar el daño, ¿no? Porque pues esto del regaño y juzgar y señalar y buscar un culpable creo que tiene estas repercusiones, ¿no? Dañar siempre a alguien más y cuando no lo es necesario. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que habrá situaciones en las cuales tengamos que participar, pero yo creo que sí es importante individualizar, ¿no? Cada situación. Por supuesto que sí, y es muy cierto, o sea, siempre nos basamos en estos principios, ¿no? Eso sí, no regañamos, eso sí, no, no es una función de No nosotros. nos manden a los pacientes para regañarlos porque eso no, no lo vamos a hacer. Por Sí. otro lado, somos genetistas, no somos oncólogos, no somos ginecólogos, no somos neurólogos. Cada quien tiene su función en el área médica, ¿verdad, doctora Grecia? Sí, me gustaría también que fuera un poquito al revés, ¿no? O sea, porque nosotros creo que tenemos muy claro, en grupo médico, este gremio de genetistas, hasta dónde podemos llegar, qué nos toca hacer, lo que mencionamos previamente. Pero a veces tenemos colegas oncólogos que pasan esa rayita hacia ser genetistas, ¿no? Querer ser genetistas o pediatras que pretenden ser genetistas. Y ahí es donde creo que tenemos que respetar, ¿no? Así como yo digo, yo no soy oncóloga, yo no voy a decir qué tratamiento le van a dar, yo no decido si es cirugía o no, yo no decido sus quimios, etcétera. Eso le toca al oncólogo. También el oncólogo puede decir, ¿sabe qué, señora? Esto parece hereditario, la mando con el genetista que le haga el estudio que considere y que la valore y todo. Creo que hay que respetar muy bien qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, los estudios genéticos, interpretación, nos toca a nosotros, no a los pediatras, no a los oncólogos, no a los ginecólogos. Eso nos toca a nosotros. Sí, Entonces, respetar, ¿no? Esta parte también es muy importante. sí, claro. Quizá en el internado, en el servicio social, aprendí a hacer cesáreas, ¿no? Primer ayudante o atender partos, pero no por eso significa que sea yo experto, ¿no? Tal vez lo Claro. conozco, pero no soy experto. Lo mismo pasa con la genética, ¿no? Quizá el neurólogo, el oncólogo, el ginecólogo, el biólogo de la reproducción o el médico materno fetal pueda tener conocimientos generales de lo que es la genética, pero no es el experto. Entonces estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cada chango a su palo, ¿no? Cada quien a lo que le toca en medicina y por supuesto, yo no me voy a poner a hacer cesáreas, aunque conozca yo los tiempos quirúrgicos, pues no lo voy a hacer porque no es mi área de experiencia, ¿no? Sí, y ahondando un poquito en esto brevemente, puntualizar que tampoco es válido un diplomado o una maestría, porque no es equivalente, no es equivalente a una especialidad médica. Entonces también hay algunos materno-fetales que toman este diplomado de España, ¿no? En asesoramiento genético y entonces ya somos expertos y podemos dar el asesoramiento. Es falso, no es así, no.
Eso me da a mí solamente habilidades para comprender un poco más lo que tiene mi paciente, para saber cómo tratarlo, pero definitivamente no sustituye la valoración de un médico genetista. Entonces, sí es muy importante saber que un diplomado y una maestría en genética no sustituyen ni sustituirán jamás, sustituirán a un médico especialista en genética. Entonces, Sí, también ahí esa parte. sí, y también es importante aclarar que los genetistas no solamente, aunque trabajamos con herramientas de biología molecular y citogenética, no somos, sin denostar obviamente la función de un químico, un biólogo, un laboratorista específicamente, no significa que esa sea solamente nuestra labor, ¿no? Hacer estudios genéticos. Por supuesto que también eso no lo somos, ¿no? No somos simplemente trabajadores de un laboratorio, ¿no? Como habitualmente se atribuye a nuestra profesión. Somos médicos, hacemos clínica, participamos en el diagnóstico de enfermedades de esta índole, pero en colaboración con muchos otros médicos y, por supuesto, la parte de laboratorio, ¿no? Como cuando un pediatra, ¿no? solicita un exudado faríngeo, pues lo requiere al laboratorio. Pero quien va a interpretar el resultado del cultivo, del examen, pues es el mismo pediatra, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la genética, ¿no? Nosotros nos apoyamos en el laboratorio, sí, pero el que hace el análisis, la interpretación clínica, el asesoramiento, pues somos nosotros. Entonces no significa que nuestra especialidad no tenga un valor, ¿no? Como lo que es, una especialidad médica. Claro. Y entonces, ¿cuándo debo ir con un genetista? Por supuesto, es una pregunta muy importante. Bueno, cuando existen antecedentes en la familia de enfermedades hereditarias que se estén transmitiendo de una generación a otra, pues es muy importante acercarse a un genetista para saber cuál es nuestro riesgo. Cuando ha nacido un bebé con malformaciones o cuando tenemos un embarazo y el bebito está afectado con múltiples malformaciones, es muy importante acercarse al genetista para identificar la mejor manera de cómo estudiar a ese bebé y tener un diagnóstico de certeza. Ya lo platicaremos quizá en otro podcast qué pasa con los diagnósticos prenatales, pero pues no se puede tomar decisiones sin un diagnóstico de certeza. Y para eso participa el genetista, ¿no? Entonces es un motivo también para consultarnos. Y justo si, o sea, si nos queda claro que si hay alguien enfermo, pues digamos que tenemos un riesgo adicional. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando, por ejemplo, en mi familia aparentemente no hay ninguna enfermedad, aparentemente conocida. Aún así, aplica el que yo busque ir con un médico genetista. Sí, siempre es muy importante porque necesitamos analizar cuáles son nuestros riesgos con base en nuestros antecedentes familiares e incluso ahora con la identificación de mutaciones o variantes mediante las herramientas de biología molecular disponibles en el mercado. Hay forma de poder saber cuáles son nuestros riesgos y recibir la asesoría más adecuada. Incluso siendo jóvenes, bellos, y querer planear tener un bebé o una familia, pues vale la pena mucho, sin que necesariamente exista un antecedente, acercarse a la asesoría genética, pues para identificar cuáles son los riesgos y cómo vigilar a ese futuro bebé mediante la tecnología disponible, ¿no? Y que ahora son muchísimas las herramientas para poder vigilar un embarazo. Sí, justamente tiene que ver con nuestra última pregunta, que decía que podemos predecir si un bebé puede tener una enfermedad. Pues depende obviamente qué enfermedad tenga, pero si es una de estas de origen genético que tenga que ver con cromosomas, con cambios en los genes, sí podremos, mediante ciertas herramientas, ciertos estudios específicos, sí podemos saberlo. Y por supuesto que esto le permitirá a la pareja tomar decisiones, ¿no? Decisiones basadas en información real, que ellos ya puedan saber realmente cómo pueden nacer ese bebé, qué pronóstico va a tener, qué cuidados va a necesitar y sobre eso decidir si se interrumpe o se continúa el embarazo, claro que sí, con los cuidados necesarios. Entonces, sí, sí también aplica para estos momentos. Entonces, me gustaría que recopiláramos.
Entonces, ¿qué sí hace un genetista? Un genetista da asesoramiento genético. Primero que nada, participa en el diagnóstico de una enfermedad. Sí, En este caso puede ser rara, pues sí, o a lo mejor una de las más frecuentes que tenga una explicación genética, porque pues existen un montón de enfermedades que a lo mejor no tienen una explicación en este sentido. Entonces, el genetista es un médico que participa en el diagnóstico de certeza de una enfermedad. Segundo, establece un plan de manejo, un plan de vigilancia, de cuidado, ¿verdad? Que a veces puede ser complejo porque tenemos que apoyarnos con muchos otros especialistas que a veces desconocen cómo actuar o qué hacer con una enfermedad compleja, ¿verdad? Y también, pues participamos en la asesoría, como bien mencionabas, lo cual, lejos de ser simplemente un informe técnico de un resultado, y esto del asesoramiento es algo más complicado, ¿no? Porque simplemente el informar una mala noticia va a tener un impacto importantísimo en el paciente que pues requiere pues una habilidad, una competencia, un adiestramiento especial. Finalmente, pues establecemos planes de cuidado a futuro, planes reproductivos, e incluso también actualizamos a nuestros pacientes en los nuevos tratamientos. también trabajamos en colaboración, ¿no? Un médico genetista sí trabaja en colaboración, ya dijimos, con muchas especialidades que requiera cada caso en particular. Un médico genetista también hace investigación, también está en docencia y también, ¿se me olvida alguna otra No, cosa? pues también podemos participar en diferentes áreas de la administración hospitalaria, porque no solamente nos dedicamos a la parte clínica, pues igual que cualquier especialista podemos hacer muchas funciones Y médicas. también estamos en todas las etapas de la vida, es importante. También vemos niños, adultos, embarazadas, mujeres, todo. Y lo que no hace, pues ya lo mencionamos, ¿no? No hace Definitivamente. magia, no curamos, muchas enfermedades no tienen cura de origen genético y tampoco vamos a sustituir nunca el papel de otro médico especialista, ¿no? Esto ya lo comentamos. Bueno, creo que en la sesión de hoy hemos comentado, bueno, en este podcast, hemos comentado muchas de las situaciones que a nosotros como genetistas nos gustaría también que conocieran, tanto la gente de manera general, para saber cuándo acudir a un médico genetista, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer para ayudarles a encontrar un diagnóstico o causa de su enfermedad. Sí, las personas deben saber que pueden solicitar la asesoría directamente, no deben esperar a que alguien más los envíe, ¿no? Porque muchas veces también me he encontrado con que es que el pediatra no me quiere enviar porque él dice que no es necesario. O el neurólogo no me quiere enviar porque dice que él ya hizo el diagnóstico. O el ginecólogo o el etcétera, etcétera. No. Si las personas tienen la necesidad de saber qué pasa en su familia, tienen algún temor, pues se pueden acercar a nuestra consulta. No mordemos, no. Podemos explicarles con muchísima claridad esta situación, como cualquier otro médico lo haría, ¿no? En sus diferentes ramas. Claro que sí, doctor. Siempre estamos a sus órdenes. Van a quedar ahí nuestras redes sociales, tanto personales. Los invitamos a seguirnos, por supuesto, en el podcast, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en las diferentes redes. Hagan sus preguntas y si tienen un caso particular, por supuesto que los recibimos en nuestro consultorio con muchísimo gusto. Y bueno, pues termina nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente con nuevos temas también de mucho interés para ustedes. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora Olivera. Es un placer siempre compartir estos espacios contigo. Les recuerdo a nuestros amigos, por favor, síganos en YouTube y en Spotify, donde seguiremos compartiendo con ustedes nuevos temas. Hasta luego. Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte.